Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Eres espiritualmente valiente? Es decir, ¿tienes valor en las cosas de Dios? Y eso significa, ¿estás dispuesto a ver las cosas en cuanto a ti mismo como Dios te ve? ¿Quieres orar como oró David cuando dijo, Dios, pruébame y examíname, y ve si hay alguna injusticia, algo en mi vida que no te agrade? Eso es valentía espiritual. Y es solo cuando hacemos eso que Dios empieza a obrar de una manera muy poderosa para producir cambios y hacernos conforme a su imagen en este mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos convertimos en un instrumento que refleja su gloria. ¿Por qué uso la palabra imagen? Porque estoy pensando en el libro de Génesis capítulo 1, cuando Dios dice que nos creó a su imagen, es decir, para ser como Él, para vivir conforme a esa misma rectitud moral y ética que Él quiere que su pueblo refleje. Tristemente, cuando vemos el pasaje que estábamos estudiando al terminar la semana pasada, vimos que una vez más Israel, por causa de la idolatría, por causa de su deseo egoísta de recibir lo que ellos querían, en lugar de recibir lo que Dios quería darle a Israel, lo que hallamos es que el pueblo estaba muy alejado de los propósitos de Dios, del poder de Dios, de la revelación de Dios, y el exilio estaba en el horizonte. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al capítulo 10 del libro de Oseas. Capítulo 10 del libro de Oseas, y vamos a comenzar donde lo dejamos, en el versículo 5. La sección que va desde este versículo hasta concluir el capítulo 10 es difícil, es altamente poética, y una de las características de la poesía hebrea es este deseo de usar terminología diferente, pero tiene el mismo significado, o sea, sinónimos. También utiliza cosas en cuanto a género y número, y otras características gramaticales para mostrarnos que estamos hablando poéticamente y así podamos entender lo que Dios está tratando de comunicar. Cada vez que tratamos con poesía, bíblicamente hablando, Dios usualmente está tratando de revelar sus pensamientos más íntimos, sus sentimientos a su pueblo. Así que vayamos a donde quedamos, verso 5. Estamos hablando de los becerros. Estos becerros eran imágenes talladas, eran objetos de adoración pagana. ¿Y qué dijimos acerca de ellos? Dijimos que estos becerros de Bet-Aven significa casa de injusticia o casa de iniquidad. Así que estamos hablando de un lugar que está muy alejado del carácter de Dios. Un lugar que será receptor del juicio de Dios. Y por lo tanto no debería sorprendernos al ver que en el verso 5 hay un elemento de temor. Ellos van a temer y este temor capturará a los habitantes. ¿De dónde? Del vecino o del habitante de Samaria. En este lugar es donde se encontraba la capital de Israel y vemos en el verso 5 algo muy importante. Dice, y su pueblo hará duelo por él. ¿De qué está hablando? Dios está trayendo juicio. Y ya hemos hablado de cómo, en una forma poética, los ídolos van a huir. Obviamente los ídolos no pueden huir, pero está hablando de que incluso ellos tendrían la percepción espiritual para saber que nadie puede permanecer en el juicio de Dios. ¿Y qué va a suceder? Bueno, Dios traerá purificación, pero el pueblo aquí no desea purificación. Ellos están lamentando el hecho de que su tiempo de idolatría está llegando a su fin. Dios lo hará con juicio. Y aquí está la pregunta que tenemos que hacernos.
¿cómo voy a responder al juicio de Dios? Algunas personas responden con enojo. Sienten que Dios no los ama. No quieren verse a sí mismos como Dios los ve. Se frustran con el hecho de que el juicio de Dios, su falta de bendición, está caracterizando su vida, su existencia. Por tanto, se amargan y se alejan más de Dios. Esa es una manera muy insensata de actuar. Esa es una actitud inmadura de personas que se niegan a entender que ese juicio tiene como propósito producir cambios. Verán, necesitamos cambiar y necesitamos ese cambio de Dios. Leamos otra vez el verso 5. Hallamos aquí que habrá gran lamento del pueblo, pero por las cosas equivocadas. También los sacerdotes, y de nuevo, aquí se usa un término distinto para sacerdotes. Usualmente hallamos el término cohen o kohanim en plural, pero aquí está el término comer, es una terminología pagana, y dice que estos sacerdotes también, los que se regocijaban por el ídolo, por su gloria, o mejor dicho, por su falsa gloria de idolatría, ellos también lamentarán a aquellos que se regocijaban. ¿Por qué razón? Por su partida, porque esa gloria abandonó ese lugar. Verso 6. También refiriéndose a este ídolo pagano, será hallado en Asiria. Será llevado allí como presente para el rey Jareb. Esto que leemos es una respuesta incorrecta. En lugar de ver esto como un juicio de Dios y un llamado a la purificación, ¿qué hace Israel? Pues sacamos una pausa un momento para recordar el llamado de Israel. Dios ha llamado a Israel para hacer luz a las naciones. Dios ha llamado a Israel para ser una influencia piadosa y espiritual. Recuerden que ese término luz significa iluminación para las naciones. Mas, ¿qué están haciendo? En lugar de decir, bueno, si tenemos que dejar la tierra, ¿cómo hablamos de esa tierra? La tierra del Señor. Si somos receptores del juicio hasta el punto de que no podemos continuar nuestras vidas como normalmente quisiéramos hacerlo, debido al juicio de Dios, quizás necesitemos arrepentirnos. Pero, ¿qué hacen en realidad? Todo lo contrario. Recogen sus imágenes fundidas y se las llevan al rey Jareb de Asiria y se las entregan como un regalo. Esto es lo que quiero que veas. Hay un par de palabras diferentes en hebreo para regalo. Una es simplemente el término genérico mataná. Significa algo que es dado. Pero hay otra palabra para regalo y esta es una palabra espiritual. Es decir, tiene implicaciones espirituales y esta es la palabra minjá, que es exactamente la que hallamos aquí. Ellos todavía quieren continuar. Ellos ven estos becerros, la obra de un artesano con mano de hombre, ven estos ídolos como verdaderos objetos de gran importancia espiritual, en lugar de como un objeto de juicio. Así que, mira otra vez. Una vez más, llevan esto al rey de Asiria, Jareb, y este hace que, dice, Efraín tomará vergüenza, e Israel será avergonzado de su consejo, porque el juicio será para Samaria, tal como para su rey, como espuma sobre la faz de las aguas. La espuma de la que está hablando aquí es una especie de residuo. Es lo que queda de las grandes olas del mar. El mensaje que busca darnos es que lo que quedará para los hijos de Israel son estos residuos, las sobras que quedarán después del juicio. ¿Qué falta? Una de las maneras que bíblicamente podemos referirnos al pueblo judío es Am Hamiboraj, que significa un pueblo bendecido. Así los llama Dios. Usa además otro término, Am Sigulá, que significa un tesoro preciado. Pero ahora, ¿qué tiene ese pueblo bendecido, ese tesoro preciado? Nada. Están viviendo en el residuo del juicio de Dios. Y lo que quiero compartir contigo como creyente en el Mesías, como alguien que ha creído y aceptado la gracia de Dios, es que no hemos sido llamados a vivir de esa manera. Las cosas que nos rodean no deberían ser el residuo del juicio. Es decir,
el resultado y los efectos de la ira y la condenación de Dios. Lo que deberíamos es andar en su provisión. Tristemente, el pueblo judío no lo hizo en ese momento, y tristemente también gran parte del pueblo de Dios hoy en día, incluso los del Nuevo Pacto, no está viviendo en las cosas que Dios quiere que recibamos. Estamos frustrando la obra de Dios en nuestra vida. Pasemos al verso 8. Dice, «Y será destruida la casa, los lugares altos de Avén». ¿Y cómo eran conocidos estos altares? Como el pecado de Israel. Los altares, este término bamot en hebreo, simplemente significa lugares de adoración pagana, y sobre ellos Dios está trayendo destrucción, como dice el verso 8. Y Él llama a estos lugares altos Avén, que es esa palabra en hebreo para injusticia, aquello que está fundamentado en la iniquidad, lo que es opuesto al carácter de Dios. Te pregunto algo. Si Dios juzgara ahora mismo todo elemento de iniquidad, si Él juzgara y pusiera fin a las cosas que no reflejan su carácter, ¿ese juicio tocaría tu vida? ¿Cómo te impactaría? ¿Sufrirías sus efectos? ¿O simplemente serías testigo de ello al ver a los que te rodean sufrir las consecuencias? Mi posición es esta. Si nosotros, como creyentes hoy en día, fuésemos sometidos a ese mismo juicio que experimentó Israel, ¿cómo respondería la iglesia? ¿Cómo nos iría ante eso? Muchas veces leemos estos pasajes y, en lugar de humillarnos a nosotros mismos ante estas palabras, ¿qué hacemos? Nos llenamos de un espíritu altivo, de orgullo contra Israel y decimos, bueno, esta gente realmente fracasó. Realmente lo arruinaron. En lugar de decir, espera, si fuéramos juzgados con esos mismos estándares, ¿dónde estaríamos? ¿Cómo estaría obrando Dios en nuestra vida? Te diré algo, bíblicamente hablando. Un tiempo de juicio se aprecia en el horizonte. ¿Qué revela Pablo? Pablo nos dice que el juicio comenzará en la casa del Señor. Y cuando dice eso, no está hablando del templo en Jerusalén. Está hablando ¿de qué? Del hogar del Espíritu Santo, es decir, de ti y de mí. El juicio comienza en la casa de Dios. Esa debería ser una palabra que nos haga reflexionar profundamente. El asunto es este. Israel está descrito aquí como un lugar que edificó adoración pagana, un lugar que caerá bajo la destrucción de Dios. Esos altares, porque se convirtieron en pecado para Israel. ¿Y al final qué pasará? Esa misma expresión dice que espinos y abrojos crecerán sobre estos altares. ¿Y cuál será el desenlace? Vayamos al final del verso 8. El verso 8 es algo que hemos visto en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Eso es importante porque si recuerdas el orden del libro de Apocalipsis, recordarás que al final del capítulo 6, con el sexto sello, hay un anuncio de ira. ¿Qué ira? La ira del Cordero. Recuerden lo que hablamos. Cuando el Mesías regrese, Él no vendrá para manifestar su gracia. Cuando Él venga de nuevo, vendrá a traer condenación y juicio. Y miren lo que pasa aquí. Es solo cuando hablamos de esta combinación que se aprecia una respuesta del pueblo. ¿Cuál será? Final del verso 8. Ellos le dirán a los montes, tal como lo dice Apocalipsis 6, le dirán a los montes, cúbrannos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. El problema es este. No están respondiendo correctamente al juicio de Dios. ¿Qué dicen? Queremos atravesarlo, queremos soportarlo, pero no quieren ser transformados por él. Se están escondiendo en lugar de arrepentirse. Piensa esto. ¿Qué hizo David cuando supo que un juicio de Dios vendría sobre él? David recibió la oportunidad de elegir. Podía sufrir el juicio de distintas formas. Podía caer bajo el juicio de los hombres o podía caer bajo el juicio de Dios. ¿Y recuerdan qué escogió? Él escogió el juicio de Dios. ¿Por qué?
porque allí hay misericordia. En lugar de decir colinas caigan sobre nosotros y montes cúbrannos, lo que deberían haber dicho era, Dios, ten misericordia de nosotros, que somos pecadores. O sea, ¿acaso los montes y las colinas son obstáculos para Dios? El punto que quiero que veas es que hay una respuesta inadecuada al juicio de Dios. Hoy en día la gente hace lo mismo. Es muy común que las personas simplemente nieguen que Dios sea un Dios de juicio. Dirán, oh, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Ese no es el Dios en quien yo creo. Mi Dios es un Dios de amor. Claro que Dios es amor, pero Dios ama la justicia y su amor por la justicia lo lleva a odiar el pecado. Es porque Dios ama la verdad que Él se obliga a juzgar el engaño. Y este es un mundo lleno de engaño y mentiras. Así que, ¿cómo responderás al juicio de Dios? ¿Lo ves como un llamado espiritual dentro de ti para buscar la misericordia de Dios y buscar su perdón? ¿O vas a procurar la manera de evadir el juicio simplemente negándolo? Voy a ocultarme hasta que pase y luego continuaré mi vida como si nada. Verso 9. El verso 9 menciona un incidente. Es la segunda vez que se hace referencia a este incidente. Lo comenté brevemente antes, pero voy a explicarlo un poco más ahora. Y me refiero al término Gabaa. Gabaa estaba en la tribu de Benjamín y sabemos algo. Sabemos que hubo un levita que tenía consigo a una mujer. Y al final, no quiero entrar en detalles, pero al final, esa mujer fue abusada de una manera horrible y eventualmente murió. Lo que debía hacerse era un juicio contra los hombres que cometieron tal crimen, pero el liderazgo de Israel no quiso tener nada que ver con el juicio. ¿Por qué? Aquí está el problema. Cuando decimos, sí, Dios juzga el pecado, es una declaración temeraria. ¿Por qué? Porque también hay pecado en mi vida. Lo que el pueblo hizo en ese tiempo fue no querer juzgar el pecado, porque no querían invocar ese concepto del juicio en lo absoluto. No querían ser examinados por los mismos estándares con los que el juicio examina a las personas. Lo que buscaban era simplemente ignorarlo, por lo que en el verso 9 dice, «Desde los días de Gabaa, Israel, tú has pecado y allí has permanecido». Y aquí está el problema. Él dice, y es una pregunta que demanda una respuesta negativa. Dice, ¿acaso los hijos de Gabaa, aquellos en Gabaa, no piensan que la guerra los alcanzará? ¿Estos hombres de injusticia, de iniquidad? Así que aquí está el problema. Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Si Dios ha respondido de esta manera en el pasado, lo hará de nuevo en el futuro. Tal vez incluso en nuestros días. Y de la misma manera que fue un error para aquellos en Gabaa pensar que la guerra no los visitaría, esos hijos de iniquidad, también es un error pensar que nosotros nos libraremos. Insisto, no estamos hablando de la salvación. Una de las cosas que tú y yo debemos hacer, como creyentes maduros, es no relacionar todo con dónde vamos a pasar la eternidad. Obviamente, tener esa promesa de vida eterna en el reino de Dios es lo más reconfortante, la mayor bendición que una persona puede recibir. Es un regalo de Dios. Pero esa no es la suma total de nuestra espiritualidad. Tú y yo debemos entender eso. Hemos sido llamados a ir más allá de ese momento, siempre guardándolo como un recordatorio y una motivación para alabar, adorar y obedecer. Pero el punto es este. No todo lo que tenga que ver con nuestro ser espiritual está relacionado con nuestra experiencia de salvación, con el hecho de que estaremos en el reino de Dios. Nuestra experiencia de salvación debe ayudarnos a madurar y a profundizar nuestro caminar en esta época presente. Eso es lo que Dios espera de los hijos de Israel. No es suficiente con que ellos sean el pueblo del pacto. Dios quiere que vivan como el pueblo del pacto que son. Y por tanto, mira el verso 10. Leemos. Quise disciplinarte y te traje, es decir, reuní para ellos naciones. Esto implica juicio. Dice, cuando los até en 2 surcos.
Bien, algunos traducen esta última palabra como iniquidad. Realmente el punto es el mismo. Lo que hace esta escritura es repetir lo que ya hemos mencionado, ese deseo de sembrar doblemente la tierra. A veces con 2 tipos de semilla, lo cual es una violación a la Torá, otras veces simplemente intentando cultivar demasiado en el mismo lugar. Es ese deseo. ¿Un deseo de qué? El deseo de tener todas las cosas de este mundo sin medida. Esta es la verdad espiritual que quiero que aprendas. Verás, Pablo dice que él conocía el secreto para estar contento siempre, en toda circunstancia. Cuando no conoces a Dios, cuando no lo estás experimentando en tu vida, serás atraído hacia una falsificación. Recuerden lo que hemos hablado, que el enemigo siempre está allí al acecho, esperando para ponernos delante una carnada, para que elijamos su falsificación en vez de la verdadera bendición de Dios. Cuando no estamos satisfechos, cuando no conocemos el gozo de estar contentos en toda circunstancia, cuando nuestra relación con Dios no es plenamente satisfactoria, ¿qué pasará? Seremos como los hijos de Israel. Querremos sembrar doblemente, querremos obtener más y más de este mundo. Pero cuando estamos satisfechos con Dios, cuando estamos siendo llenos por Él, ¿cómo nos llena Dios? Recuerda este verso de Lucas capítulo 6. Dice que Dios nos da en medida buena, apretada, remecida y rebosante. Hablamos de Kos Yeshuo, la copa de salvación abundante. El punto es este. No viviremos en esa búsqueda sin fin. De hecho, seremos personas generosas. ¿Por qué? Porque tendremos nuestro contentamiento en Dios. Pero ese no es el caso de este pueblo aquí. Lo que Dios está diciendo es que estarán en esclavitud por su doble pecado, o literalmente por esta doble siembra, que es de lo que está hablando al final del verso 10. Pasemos al verso 11. Dice, Efraín es una novilla domada, que ama ¿qué? El término es dush, que significa trillar. ¿Por qué dice esto? Lo que está diciendo es que Efraín es una becerra instruida. Ella entiende las cosas de este mundo. El problema es que no usa ese conocimiento de la manera correcta. ¿Qué quiero decir? Bueno, cuando un animal es usado para arar, no hay nada de comer para ese animal, solo hay tierra. Entonces, ¿qué pasa? El animal trabaja, y su único alimento lo recibe al final. Trabajo duro y luego come. Pero cuando un animal trilla, hay comida justo delante de él. Así que el animal come lo que quiere comer. Luego, cuando termina, come un poco más. Así que dice aquí que Efraín, en el verso 11, Efraín es una becerra domada o entrenada que ama trillar. Y luego dice, mas yo pasaré sobre la hermosura de su cuello. ¿Qué significa eso? El yugo. Dios no va a permitir que ese animal simplemente trille. Él va a hacer algo. Dice, pero montaré sobre Efraín. A mitad del verso 11. Y él arará, aquí se refiere a Judá. Y Jacob romperá, ¿qué? Romperá los terrones de tierra. Verso 12. Siembren para ustedes justicia. Bien, este es el mensaje. Si pensamos que toda la vida se trata de cosechar, que toda la vida se trata simplemente de tomar lo que queremos, cuando queremos, eso es trillar. Así es como un animal vería el trillado. Si así es como pensamos, hemos sido engañados. Tenemos que entender que para que haya una cosecha de justicia, también tiene que haber una siembra. Y por eso dice, mira el texto, verso 12, siembren para ustedes justicia y cosechen conforme a ¿qué? A la gracia. Fíjense aquí que hay una relación entre la justicia y la gracia. Y aquí está la clave. Cuando tenemos un verdadero anhelo de justicia, Dios extenderá su gracia. ¿Qué es la gracia? La gente dice, la gracia es lo que nos salva. Es verdad, pero seamos maduros. Hemos sido salvos, hemos recibido la gracia salvadora de Dios. Avancemos entonces hacia una gracia madura. ¿Y qué es eso? Pablo habla de esto.
La gracia nos conduce a la obediencia. La gracia nos enseña a negar las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no necesitamos las cosas del mundo. Ese primer resultado de la gracia, la salvación, es lo que une a Dios y al hombre en intimidad. Así experimentamos su presencia en nuestra vida. Y cuando experimentas su presencia, estarás satisfecho. No serás susceptible a las falsificaciones de Satanás. No estarás buscando las cosas de este mundo. Solo tomarás lo que necesitas para tu sustento y nada más. Para una vida sencilla. Todo lo demás lo usarás para el reino. Y de eso se está hablando aquí. Mira de nuevo. Siembren para ustedes justicia y cosechen conforme a la gracia. ¿Y hagan qué? Estén dispuestos a hacer algo. Estén dispuestos a romper la tierra. Es lo que dice a mitad del verso 12, esos terrones de tierra. Porque el tiempo de buscar al Señor ha llegado. ¿El tiempo de qué? Busquen al Señor hasta que el tiempo de lluvia de justicia venga sobre ustedes. Me encanta eso, lluvia de justicia. Como siempre digo, la lluvia bíblicamente es sinónimo de bendición. Queremos las bendiciones cuyo origen está en la justicia. Si no estás sembrando justicia, no vas a cosechar justicia. Si el deseo que está en ti no es de justicia y rectitud, no serás alguien que reciba esa gracia del Señor. Dios está enseñando muchas verdades espirituales en este pasaje. Verso 13. Dice, ustedes han arado impiedad y cosecharán iniquidad. Ustedes comerán el fruto de la mentira o el engaño, porque han confiado en sus propios caminos y en la multitud de sus hombres. Ellos pensaban que por su poder y por tener grandes ejércitos no tenían nada que temer. Pero dice que Dios se levantará con gran estruendo entre su pueblo y todas sus fortalezas serán saqueadas, como saqueó Salmán a Bet Arbel, el día de la guerra, cuando las madres sobre sus hijos fueron despedazadas. Lo que quiero que vean es esto. No sabemos mucho sobre esa guerra, pero hemos aprendido lo suficiente. Es una guerra de juicio. Es una guerra donde las madres se arrojaban sobre sus hijos para protegerlos, para esconderlos de ese juicio. Y tanto ellas como sus hijos fueron, ¿qué? Dice que fueron despedazados. Algo muy triste. Finalmente leemos en el último verso. Así se hará con ustedes en la casa de Dios. Debido a la abundancia de su maldad y al amanecer, dice que el rey de Israel será, ¿qué? El rey de Israel será silenciado, es decir, no existirá más. Es simplemente una verdad profética de que Dios arrancará ese reino y lo llevará al exilio. Una vez más se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.